Aula Abierta por Luz Radio 102.9. Bien, y seguimos con Aula Abierta, llevando el aula a todas partes por Luz Radio 102.9 FM y acompañado el día de hoy con dos estudiantes universitarios ejemplares. Además, muchachos, les tengo que decir al aire que yo estoy sumamente orgulloso de ustedes. Los regaño mucho por el trabajo que hacemos a veces, pero lo hago con todo el cariño porque estoy sumamente orgulloso de unos estudiantes que dan el 300%, no el 100%, sino el 300%. Ya el hecho de que estén aquí haciendo un programa de radio para construir democracia, para construir ciudadanía, es una manera de simplemente demostrarlo sin palabras, sino con hechos. Y el día de hoy justamente estamos hablando de un tema crucial para la democracia, la libertad de expresión e información. Y teníamos en los segmentos anteriores a un invitado de lujo, el profesor Oscar Murillo, que es además de periodista, profesor universitario de la UCAP Guayana y es editor, jefe de redacción del diario El Correo del Caroní, el diario que además ha sido uno de los ejemplos, uno de los, no el único, de los varios ejemplos lamentables de realización de mecanismos de censura por parte de autoridades del Estado venezolano, en este caso víctima el diario y su director de una política del Poder Judicial traducida en una sentencia que impide la posibilidad de difundir contenidos y además a su director le sanciona, le condena en el mes de marzo y la sentencia está en apelación. En cualquier momento se realiza las audiencias respectivas, le condena penalmente, inclusive a penas privativas de libertad. Y este entrevistado, justamente el día de hoy, con él hablábamos sobre la situación de la libertad de expresión en nuestro país, situación delicada, fundamentalmente porque aun cuando se pueden decir algunas cosas, no deja de los ciudadanos venezolanos y los periodistas, no dejamos de tener el temor de ser perseguidos por lo que digamos. Efectivamente, el diario Caroní es la viva muestra nefasta de lo que ocurre, no en las democracias, por cierto, cuando se persigue por el ejercicio de la crítica a quienes la dicen, periodistas, ciudadanos. Tenemos otros casos de personas que han publicado por redes algunas informaciones, tenemos casos de otros medios de comunicación, tenemos situaciones de violación indirecta a la libertad de expresión por el tema de las restricciones de divisas, por ejemplo, para adquirir microondas, como lo fue en otrora con Globovisión u otros medios televisivos, o adquirir, por ejemplo, el papel. Varios periódicos han cerrado su tiraje o inclusive han disminuido sus páginas justamente por las carencias de, obviamente, el papel en el caso del periódico impreso, entre otros mecanismos que inciden a la autocensura o inclusive que directamente censuran. Donde no se respeta la libertad de expresión, no hay democracia. Seguir una política de hegemonía comunicacional, sin duda alguna, es violatorio de la libertad de expresión porque es justo lo contrario. Es justamente inhibir que haya la libre circulación de ideas y opiniones e informaciones, sino más bien producir por parte del Estado que haya una sola voz que circule oficialmente dentro del Estado. Y para eso entonces es muy importante, antes de cerrar nuestro programa, recordar lo que dice nuestra Constitución, por ejemplo, en el artículo 57, que habla del derecho a la libertad de expresión. Vamos a ver, Alejandra, ¿nos puedes leer el artículo, por favor? Ok. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promueven la intolerancia religiosa. Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades. Bueno, sí, el artículo 57 de nuestra Constitución Nacional. Y bueno, tenemos una entrevista el día de hoy muy importante a alguien que además ha sido una luchadora periodista justamente por el derecho de la libre expresión. Es la vicepresidenta del Colegio Nacional de Periodistas en Venezuela, además profesora universitaria, investigadora, activista también del derecho a la libertad de expresión, Nicari González, a quien
le consultamos, le saludamos y le agradecemos infinitamente acompañarnos el día de hoy y le preguntamos su posición sobre la libertad de expresión en Venezuela. ¿Está amenazada? ¿Hay libertad de expresión? Con ustedes, Nicari González, vicepresidenta del Colegio Nacional de Periodistas. Feliz tarde, un placer saludar a todo el equipo de Aula Abierta, a los estudiantes en especial, que han sido un apoyo fundamental para nosotros, para los periodistas, para nuestro gremio. Bueno, y en particular a Henry, a David, gracias por esta oportunidad. El Colegio Nacional de Periodistas tiene que hacer un balance bien crudo acerca de la realidad de la libertad de expresión en Venezuela. El pasado 3 de mayo participamos en la ciudad de Caracas en una manifestación en la cual nos acompañaron diversos sectores, igualmente en el resto del país se han estado haciendo manifestaciones, porque poco a poco la libertad de expresión sigue desapareciendo en Venezuela. Y muchas personas sí, pero en el caso particular de mi persona, valga la redundancia, estoy hablando por un medio de comunicación. Cada vez son menos los medios de comunicación. Lo estamos viendo en el caso de los medios impresos, como el gobierno a través de la llamada Corporación Maneiro ha hecho una restricción bastante arbitraria para el otorgamiento de papel periódico. Han dejado de circular por lo menos 10 medios de comunicación. En los últimos años estamos hablando de unas 2.000 agresiones a comunicadores sociales, a trabajadores de la prensa. Y esto no puede parecer algo normal, jamás puede parecer algo normal, porque en las democracias los periodistas son respetados por llevar las diferentes opiniones. Y el irrespeto a la prensa y la impunidad con respecto a las agresiones a la prensa se dan en sistemas cuya base no es tan sólida, donde no está, por supuesto, sentada en las bases de la democracia. Lo peor de estas 2.000 agresiones es que no hay investigaciones firmes para dar con los responsables. Tenemos el caso de la cadena Capriles, que ocurrió hace unos 9 años aproximadamente, donde los trabajadores salieron a manifestar, a repartir unos volantes en Caracas, y hay fotos de los agresores plenamente identificados con el gobierno, y no pasó nada. Y coloco solamente este caso porque hay muchos casos que pudiéramos identificar. Entonces, en conclusión, el llamado es a la colectividad más que al gremio. El gremio sabe lo que está pasando y hacemos todo lo posible para seguir informando, pero a la colectividad es para que no nos acostumbremos a este tipo de cosas. El pueblo venezolano no se puede acostumbrar a enterarse de lo que está pasando en el país a través de las redes sociales. Y en los hechos más recientes hemos visto como muchos canales de televisión guardaban silencio mientras en las redes se divulgaba la información de lo que estaba pasando. Y una protesta y la gente dice, voy a revisar el Twitter a ver si está ocurriendo. Y es delicado porque también en las redes sociales circula información que en muchas ocasiones es cierta, pero en otras ocasiones también puede ser información no verificada. Entonces el llamado nuevamente a la población, no nos acostumbremos, la libertad de expresión no se suplica, la libertad de expresión es un derecho. Y no puedo dejar pasar lo que está ocurriendo con el derecho a pensar diferente, cuando eso también forma parte de la libertad de expresión y la libertad de opinión. Cuando recientemente funcionarios del alto gobierno decían que los trabajadores públicos que hubiesen participado en la recolección de firmas para activar el revocatorio pues debían renunciar a sus cargos, hay que recordar que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y todo funcionario público que se preste, funcionario del gobierno que se preste a hacer este tipo de amenazas, está sujeto a posteriores investigaciones, porque nuestra Constitución consagra la libertad de opinión, la libertad de expresión, y todo ciudadano tiene derecho a manifestar su opinión política, independientemente o no trabaje para el gobierno, porque al final esos salarios se pagan con el dinero de todos los venezolanos y no con el dinero de Héctor Rodríguez ni de Diosdado Cabello, es el dinero de todos los venezolanos. Sí, bueno, y eran las palabras de Nicari González, vicepresidenta nacional del Colegio Nacional de Periodistas, a quien le preguntamos sobre la libertad de expresión. Y quisiéramos preguntarle, le preguntamos en estos momentos, ¿cuáles son las propuestas que desde la sociedad civil y desde el Colegio Nacional de Periodistas se encuentran realizando en estos momentos hacia la Asamblea Nacional con respecto al tema de libertad de expresión? Hace 3 años, vamos a hablar de que por lo menos 10 leyes involucraban el tema del ejercicio periodístico. En este momento hay una propuesta que fue llevada el año antepasado por el diputado Viallo Pilieri. Nicari, se oyó muy mal la grabación. ¿Puede volver a empezar, por favor? Sí, claro.
Hace aproximadamente 2 años estuvimos haciendo un repaso de las diferentes leyes que tienen que ver con el ejercicio periodístico y que estaban en la Asamblea Nacional. Algunas de ellas no caminaron, no avanzaron más allá de lo que fue la entrega. Entre esas leyes está la ley anticadenas, que fue presentada por el diputado Biagio Pilieri. Nosotros como Colegio Nacional de Periodistas le hemos respaldado porque vuelvo al tema de lo que es normal o no en una democracia. En una democracia es normal que el presidente de la República se dirija a la nación para casos excepcionales, para casos muy importantes. En Venezuela el uso de las cadenas se ha utilizado de una manera obscena, grotesca, y utilizo estas palabras porque cuando se utilizan las cadenas a favor de una tendencia política, para actos de proselitismo, esto incurre en una serie de violaciones a la Constitución y a toda la normativa del estamento jurídico vigente. Entonces nosotros estamos a favor de que se regulen las cadenas para que se recupere la importancia del uso de una cadena presidencial. Por otra parte, está la Ley de Acceso a la Información. Se ha hecho uso y costumbre por parte de algunos funcionarios públicos y de algunas organizaciones o instituciones del Estado no aportar información utilizando toda una serie de argumentos que no tienen lógica. El acceso a la información es un derecho humano y los venezolanos tienen pues razones suficientes para poder exigir a los gobernantes que presenten cuentas claras acerca de lo que pasa. Esta es otra ley muy importante, acceso a la información, y que debe ser discutida. Por supuesto, hay otras leyes que nosotros estamos apoyando. En un futuro no muy lejano esperamos la actualización de la Ley del Ejercicio del Periodismo. Hay una modificación que fue presentada por un sector, que una organización no gubernamental y habla de la reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Y todas estas leyes nosotros hemos estado muy atentos para presentarle a la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional nuestra propuesta y nuestros aportes a lo que se puede hacer. Pero es importante que la gente sepa que las cadenas, sobre todo el tema de las cadenas, debe ser regulado para este gobierno y para todos los gobiernos. Para el que venga verde, amarillo, azul, rojo, pues no puede haber o existir un abuso por parte del Estado en lo que es el manejo de la información en los medios públicos. Bueno, un saludo muy especial a los amigos de Aula Abierta y estamos pendientes para una próxima oportunidad. Sí, era Nicari González, vicepresidenta del Colegio Nacional de Periodistas. Y fíjense, muchachos, cómo hay varias leyes ahí o propuestas de leyes, inclusive algunas aprobadas en primera discusión, que nos tienen que llamar la atención realmente. La famosa esta ley anticadenas. Vamos a ver qué pasa finalmente con ella, la propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la propuesta de reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos en general, inclusive la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, que tuvimos hace ya varias semanas un programa con el director de nuestra estación, el profesor Jesús Urbina, un programa excelente en materia del análisis de la propuesta del proyecto de ley aprobado en primera discusión de transparencia de acceso a la información pública. Sí, bueno, conversábamos de propuestas de ley desde la sociedad civil que se han propuesto a la Asamblea Nacional, en específico la propuesta de ley de reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, donde se trata de reformar temas muy interesantes, muy pertinentes al tema de la libertad de expresión. Por ejemplo, tratar de que la renovación de concesiones sean un poco más autónomas, que no tengan tanta discrecionalidad por parte de CONATEL, que es el órgano de regulación del tema de la libertad de expresión. Tratar de regular las transmisiones obligatorias en radio y televisión, que es lo que llamamos cadenas. Tratar de que ha sido abusivas, además. Históricamente, en otros países del mundo, los presidentes piden permiso a las televisoras para poder hablar. Aquí es una imposición. Aquí las televisoras y los medios le piden permiso al presidente para poder hablar. Porque hay que recordar que los dueños de esa transmisión son los canales. Hay canales privados, hay canales públicos. La potestad no es del gobierno. Y también... O sea, el gobierno puede de alguna manera intervenir, pero excepcionalmente. Correcto. Cuando el interés general realmente lo justifique. No como Chávez, por ejemplo, cuando era presidente lo implantó, que cadenas de 5 o 6 horas pues para hablar hasta de cuando él era muchachito y cuando le servía
pues su abuela un café, ¿no? Eso no puede ser. Sí, bueno, y el otro tema bastante importante es las propuestas de reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, donde se trata de suprimir algunas sanciones y restricciones en materias de contenido y franjas horarias que han sido muy discrecionales, sí, que se utilizan de manera discrecional para suprimir, eliminar o pausar algunos contenidos que los distintos medios de comunicación se encuentren transmitiendo. Bueno, sí, muchachos, ya nos llegó la hora del cierre del programa. El tema de libertad de expresión para nosotros ha sido sumamente importante. Les agradezco infinitamente a Héctor Ríos y Alejandra Villalobos acompañarnos el día de hoy en la comoderación del programa. Y bueno, llegamos hasta ustedes gracias al trabajo del profesor Jesús Urbina en la dirección de la estación, en la producción general, la licenciada Moraima Gutiérrez en la producción de este espacio. Este servidor, David Gómez Gamboa, abogado y licenciado en Comunicación Social con el CNP 18929 en los controles. Infinitas gracias a José Antonio Palmar y en la moderación Héctor Ríos y Alejandra Villalobos. Nos escuchamos entonces el próximo jueves por Aula Abierta. Un fuerte abrazo a todos.